¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Todo bien, Tomás, vos. Todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo les está yendo en práctica docente? Recién empezamos, un poco breve. Una sola clase tuvimos del segundo cuatrimestre. Ah, claro, claro. Sí, yo estoy cursando práctica de tercera, hay que preguntar en el grupo por práctica de cuarto. Eh, Nosotros tenemos que hacer un par de trabajos, un par de trabajos y ahora estamos haciendo presenciales. Ernesto, ¿usted me entregó el parcial? No. O sí, no me acuerdo. El otro día pregunté ¿por quién pregunté? Por él, ¿no? No, no, no lo entregué al final porque no lo hice. ¿Y cómo vamos a hacer? Y después vemos, o sea, después Ah, charlamos no, un después rato. mismo. Es maravilloso. O ¿Cómo no, va, hablamos después? Esto es joda absoluta. está bien, no, está bien. No, pero le pregunto, ¿cómo hacemos? Porque no me avisó. Digo, Y no sé si habrá algún tipo de recuperatorio o algo por el estilo. pero a ver, pero ¿para qué es O un no, va, qué sé recuperatorio? yo. No sé. Pero a ver, para qué es un recuperatorio, usted tiene que avisar. Lo digo, usted se queja de sus alumnos y actúa peor de lo que uno pudiese pensar, digo, de manera delirante, pero ni siquiera me avisa. Digo, yo, a ver, terminaremos buscando una solución, pero no puede ser que yo tenga que preguntar, che, se olvidó entregarme primero, se olvidó entregarme el parcial, si me dice me olvidé, ya no le dejo dar nada porque digo por boludo directamente, nadie se puede olvidar de un Totalmente. parcial. Digo, entonces si usted me va a decir algo, escríbame, explíqueme los motivos, yo puedo entender, puede haber causas, puede haber motivos, todo lo que usted quiera, pero digo, avíseme y vemos, porque usted me dice alegremente y algo habrá, y yo qué sé cuál es el mecanismo, lo digo porque No, no, está bien, está bien. es Sí, de una después voy liviandad. a. No, no, pero no es solo usted, digo, No, hay. no, ahora sí, hablando en serio, sí, voy a escribirle y después vemos cómo lo podemos solucionar. Sí, en otro caso hubiésemos discutido que traiga unas facturas, unos sándwiches de miga para los muchachos, pero digo, ahora ni eso podemos hacer. Bueno, vamos a. No, ahora que es nuestro día para el 11 vemos si nos portamos bien. No sé qué día va a festejar usted el 11, Y el yo. 11 de septiembre. Bueno, pero bueno. A ver, vamos a ver si arrancamos. Eh, yo les mandé hoy una invitación, hago solo un comentario porque Alexi dijo, no, lo hablamos en la clase y cosas por el estilo. Quiero hacer un par de aclaraciones. ¿Qué pasa? No, lo digo. A ver, yo les pasé una comunicación sobre unas jornadas. Lo digo rápidamente porque si no se hace largo al divino botón. Son unas jornadas que se van a dar en Santiago del Estero. No sé, ¿lo vieron todos o no? ¿Eh? Sí, yo lo vi, las clases sobre cultura y cine, ¿puede ser? No, dígeme, no es necesario que hablemos todo de todo en todo momento, no. No son clases, no son sobre cultura y cine, son unas jornadas que son las 18, 19 jornadas interescuela de historia y de escuelas y carreras de historia de todo el país. Les comento, hace más de 30 años, yo estuve en varias de ellas, se hace cada 2 años unas jornadas que se hacen en diversos lugares de la Argentina. Las próximas son en mayo, deberían haber sido este año, creo, no me acuerdo, son años pares, me parece, no me acuerdo, nunca me acuerdo. La cuestión es que no se pudieron hacer, obviamente por la pandemia, creo que era el año pasado, entonces se postergaron para el año que viene. Y son en Santiago el año que viene. Yo lo único que les mandé, a lo que se refiere Tomás, porque sí, es otra cosa, es yo participo de una mesa, ahí dice mesa 115 y habla sobre, ¿cómo dice? No me acuerdo bien,
pero algo así como culturales. Y el rol del cine en el espacio audiovisual, en la construcción de la historia y la memoria reciente y sus vínculos con otras artes. Bueno, ese sería el título. No es un título muy agraciado en general. Digo, para que les quede claro, hay 130, 140, 150 mesas sobre diversos temas históricos. En una época iban historiadores importantes, digo, uno en ese tipo de encuentros se encontraba al Perín Dongui, a Hilda Sábato y a toda esa gentuza, digo, no solo los porteños, digo, muchos que vivían afuera, en el exterior, como Alperín, y cosas por el estilo, que solían concurrir a este tipo de jornadas. Esto se ha devaluado en los últimos años porque el país se está devaluando y Alperines no hay más porque se murieron. Pero digo, y por suerte Luis Alberto está jubilado y ahora se dedica a escribir boludeces en La Nación. Pero digo, es un lugar donde se encuentra, donde uno va a encontrar todos los temas históricos que se les puede llegar a ocurrir. Historia medieval, historia de esto, historia del otro. Si puedo, y alguno me manda el mail, yo le trato de ubicar el cronograma de las 100 y pico de mesas que hay, que existe el cronograma. Yo lo que hice fue mandarles el que me compete a mí. O sea, ¿por qué me compete a mí? Porque yo participo como organizador de esa mesa hace muchos años habrán visto, con la profesora Radetich, con una colega muy querida por nosotros, Charo López Marzano, y participan otros docentes y profesores. Del instituto no sé si participa alguien. En algún momento, hace unos años, fueron un par de alumnos que llevaba Radetich, que inclusive les mandaban en esa época plata pecio para pagarse los pasajes y ese tipo de cuestiones. El comentario es este: yo voy a participar de esa mesa, si a ustedes les interesa. El único comentario que yo les puedo hacer ahora, y es lo último que digo, es lo siguiente. El cierre de ponencia supuestamente es el lunes o martes de la semana que viene. Espero que no repitan lo que voy a decirles ahora. Si les interesase participar de la mesa que nosotros coordinamos con la profesora Radetich, nosotros les podemos dar 15, 20 o 30 días más para entregar el resumen. Les explico cómo es el mecanismo. Ustedes se presenta un resumen. Un resumen es algo así como un abstract. ¿Saben lo que es un abstract o resumen? Voy a decirles una sola cosa. Vuestro profesor Madariaga me cagó a mí en el concurso de investigación histórica y se lo dio, no quiero saber a quién, porque seguro que es una burra, seguro, o burro. Me hago cargo de lo que digo. No puede ser que estén en cuarto año y no sepan lo que es un resumen o abstract. No puede ser, basta. El problema es que Juan tampoco lo sabe. Ese es el grave problema que tenemos nosotros. Y entonces es grave. Bueno, supuestamente. No, profe, igual leímos varios, creo, a lo largo de la cursada. Lo que pasa es que realmente no sé cómo definirlo. ¿Qué cosa leyeron varios? No sé de quién. El resumen o el abstract que estaba hablando recién ustedes. Cuando ustedes agarran un libro o una investigación, generalmente en las revistas serias, académicas o en ese tipo de lugares, al principio van a encontrar un breve resumen que trata de plantear algunos de los ejes centrales sobre los cuales va a versar el artículo de la investigación o el trabajo. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Con los principales ejes, los principales comentarios y ese tipo de cosas. En general, la mayor parte de los trabajos se presentan con un abstract o resumen inicial. Ese abstract o resumen inicial generalmente son 15, 20 líneas, no llegan a 20 líneas. ¿Está claro? Una sinapsis, ¿no? Sinopsis. Bueno, sinapsis. No, sinapsis es la unión entre las neuronas, creo, ¿no? Sí. Que no es exactamente lo mismo y que algunos no lo tienen. Que hay varios acá a los cuales que carecen de ese proceso. La sinapsis es la conexión entre las neuronas, creo, 2 o más. Bueno. Si a alguno le interesase participar de la mesa esa que yo les hice la publicidad, les digo, se comunica conmigo y me dice qué quiere hacer, cómo y si piensa que lo puede hacer. Las condiciones son las siguientes.
se entrega un breve resumen abstracto o cosas por el estilo, que si yo después les mando las características, porque tiene una cantidad de palabras determinada, predeterminada. Eso se entrega, debería entregarse el 30-31 de agosto, pero siempre te dan una prórroga de 15-20 días y nosotros ya decidimos que la vamos a dar de todas maneras. O sea que nosotros lo programamos hasta el 30 de septiembre más o menos. Mandan eso y después a fin de año, creo que ahí está la fecha, no sé si alguien lo tiene abierto, pero digo, está la fecha, creo por ahí. A ver. Aguanten un segundito que no veo nada. Bueno, sigo sin ver, muy bien lo mío. 17 de diciembre, profe, dice el flyer. ¿Qué dice? 17 de diciembre las ponencias. Entonces, para esa fecha tienen que mandar la ponencia. La ponencia es un texto de 10-15 páginas aproximadamente, 15, más 15 que 10, donde ustedes exponen lo que quieren exponer, el trabajo completo. Obviamente esto no necesita, por lo menos en nuestro caso, un trabajo completo de investigación original sobre absolutamente nada. Nosotros lo que tratamos de hacer es ver la posibilidad, de eso se trata la mesa, de cómo la historia puede ser, o la memoria es trabajada, o es analizada, o es interpretada por las artes visuales fundamentalmente. En general empezamos con el cine, ahora puede hablarse de series, de documentales, de todo tipo de actividad de ese tipo. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Entonces, el trabajo puede ser sobre un objeto cinematográfico puntual, digo, una película, una serie, o algunas películas o algunas series, o puede ser trabajos, si quieren, más transversales o más teóricos, yo qué sé, cómo se utiliza el cine para determinado tipo de cosas, cómo se utilizó el cine para la construcción de el sentido común nacional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuáles fueron los que desarrollaron la cultura argentina a partir del cine? ¿Cómo se construyó la imagen de la historia argentina a partir del cine? Le estoy dando ejemplos posibles. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En general hay muchos que hablan sobre el tema del cine y los derechos humanos, porque en general vieron que hubo como toda una época de mucha película sobre derechos humanos y ese tipo de cosas. Entonces digo, si a alguno le interesa, me escribe o por mail, o por el Classroom, o por uno de esas vías, y yo le explico cómo hacer y ese tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta? Usted que preguntó Alexis, ¿se cortó el pelo Alexis o parece? Sí, me corté un poco el pelo, estaba demasiado largo. No, en realidad yo lo que estaba haciendo era responder lo que usted había preguntado en la publicación. Si que respondía por ese medio o en la clase, me pareció más rápido y fácil, quizás por la clase. Bueno, no hay ningún problema. Bueno, si a alguno le interesa, me avisa. ¿Está claro o no? Insisto, me parece, o sea, yo los invito a la mesa que participamos nosotros. Quiero hacer una aclaración. Lo más divertido es lo otro. Cuando digo lo otro no quiere decir que no me interese la mesa ni nada por el estilo. Digo, me parece que el espacio más divertido es que es un encuentro donde en una época solía haber 4 o 5 mil estudiantes, 500 o 1000 docentes de historia de todo el país. Entonces hay encuentros de escuelas de historia de todo el país, de profesorado de historia de todo el país, de carreras universitarias de historia de todo el país. Se hacen debates y ese tipo de cuestiones. Y el año que viene, insisto, se hace en mayo. Generalmente, para los alumnos, para los estudiantes, suele haber como lugares de acampe bastante baratos. Cuando digo acampe, no lo mandan a un camping en mayo, porque se morirían de frío. Generalmente hay gimnasios, escuelas o sedes universitarias que se utilizan como lugares para que la gente pueda descansar y ese tipo de cosas. Y hay como toda una hotelería alrededor de este tipo de evento, porque se convierte en un evento importante en cualquier ciudad donde se desarrolla. Era eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pasemos a lo que nos interesa definitivamente y seriamente. Yo quería empezar hoy con la crisis del 29. Primera cuestión, ¿qué saben de economía, chiques?
alguito. Hemos tenido economía hace 2 años, o sea, algo bastante básico, calculo. Los conceptos más generales, ¿no? Alguna figura, algunas ideas muy globales. Bueno, qué miedo que me dan. No, sí, la economía que tuvimos nosotros fue toda la bibliografía, 2 hojas de una fotocopia, y ahí quedó. Bueno, no quiero saber quién era o fue el profesor / profesora. Bueno, otro grave problema, es difícil hablar de historia sin tener idea general de lo que le... Primera cuestión, un tema que está muy en boga. ¿Saben qué es economía ortodoxa y economía heterodoxa? No. ¿Eh? La verdad no. Es lo que hablan todo el mundo. ¿Saben lo que es economía liberal y economía... La economía ortodoxa sería la que se apega, digamos, a las corrientes clásicas de la economía, el liberalismo, el keynesianismo, y la heterodoxa es cuando se hace una mixtura acorde a la coyuntura. No. A ver, empezamos bien y patinamos y nos fuimos al carajo mal. O sea, generalmente los economistas ortodoxos son los que están vinculados a las teorías más tradicionales, liberales y neoliberales, si quieren, y la heterodoxa en general incluye a los keynesianos. Los keynesianos son básicamente heterodoxos, Maxi. Los keynesianos y otras corrientes más. Digo, en general, los keynesianos, las corrientes marxistas y ese tipo de cosas. La diferencia básica y fundamental sería la ortodoxa, la que nosotros llamamos la economía ortodoxa o la tradicional, que es la de el 90 y pico % de los tarados que ustedes ven en la televisión, por ejemplo, ¿no? Los Milei, los López Murphy, todos los que fueron ministros de Macri, los que son el staff, La Nación Más, Clarín y cosas por ahí, tiro TN, se llama economía ortodoxa. ¿Qué quiere? Tetaz es sorprendente porque los radicales no siempre eran ortodoxos, o sea, más bien existe una fuerte corriente tradicional de radicalismo bastante heterodoxa, inclusive en varios ministros de economía radicales no fueron muy ortodoxos, digamos, pero hemos vuelto fueron cooptados por el establishment. La economía ortodoxa es la que cree básicamente en la teoría esta tradicional de que toda la economía funciona por lo que serían las leyes de oferta y demanda, fundando básicamente el eje central sería la oferta, y que todo se resuelve por las leyes del mercado. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Esa es básicamente la economía ortodoxa. Si ustedes lo piensan muy seria y profundamente y tratan de ir un poquito más allá, se van a dar cuenta que la economía ortodoxa lo que cree que la única rama importante de la economía, ¿cuál es? ¿Se entiende la pregunta o no? La cara de... Me asusta Alexis con sus caras. Hoy, ahora que se lo ve más, le han puesto una cámara mucho más cercana, lo están matando con ese tipo de cuestiones, se está por convertir en un youtuber, una cosa así, va a salir a hacer TikTok por los barrios. Si uno piensa que el eje de la economía es los temas de oferta y demanda, ¿cuál sería la rama más importante de la economía para estos analistas? El comercio. Bien, estamos muy afilados hoy, Maxi, El comercio, o sea, lo que creen los economistas liberales, que en el fondo el eje es el comercio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Uno ofrece y uno demanda. Y bueno, y así funciona. Serían las corrientes más vinculadas a lo que fue el liberalismo tradicional de Adam Smith y cosas por el estilo. Que todo se acomoda porque el mercado acomoda absolutamente todo. ¿Se entiende? Igual hay que ser muy ingenuo para creerlo, para creer que los estados no presionan, los grupos económicos no presionan para que ese mercado y ese comercio no se muevan de determinada manera o en detrimento de algunos y en favor de otros. Sí, el tema, yo entiendo lo que dice y me parece correcto. Me parece que lo más grave es que deja de lado otro tipo de variables importantes. O sea, durante 150 años, la mayor parte
de la actividad económica, la gente se ocupaba muchísimo más de la industria y de la producción que del comercio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, si a vos te despreocupás por las cuestiones vinculadas a la construcción, producción y generación de bienes, y solo te interesa la oferta y la demanda, estás dejando de lado una cuestión muy importante. O sea, pero digo, básicamente esta sería la clave. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Qué dicen los heterodoxos? Los heterodoxos sostienen que hay otras cuestiones importantes en el manejo de la economía. Pero básicamente la ruptura, por eso yo le corregí antes a Maxi cuando dijo, lo puso a Keynes en los ortodoxos, y Keynes, a pesar de haber sido un liberal en algunas cuestiones muy importantes, es un heterodoxo. ¿Qué dice? ¿Saben qué dice Keynes? ¿Saben cuál es la teoría de Keynes? Sí, que hay un efecto multiplicador que se da a partir de la inversión pública, o sea, que puede darse a partir de la inversión pública, según la cual al Estado, al inyectar dinero, favorece o se inyecta liquidez en los sectores que lo van a gastar, básicamente. Al aumentar ese disponible, esa liquidez, aumenta la demanda. Al aumentar la demanda, la industria se fortalece, entonces aumenta el empleo, y al aumentar el empleo también hay más liquidez, entonces aumenta la producción. Es un efecto multiplicador. Creo que, profesor, no empezó con el New Deal, las teorías keynesianas, que a través de la obra pública empezaba, digamos, Paren los dos, se fueron los dos para el mismo lado. A ver, básicamente. ¿La base no es el intervencionalismo? No exactamente. Pero ponele, nada de lo que dijeron está mal del todo, no explica completamente lo que yo quiero que se explique. Y todos fueron hacia el mismo lugar, que es plantear que es como el discurso de los otros. De los liberales acusan a los keynesianos de intervencionismo, ¿no? Como que el problema es el Estado y cosas por el estilo. La verdad que Keynes era un personaje muy bien considerado en la academia y en los lugares económicos más importantes. ¿Qué dice Keynes? No habla ni del Estado como eje, ni de la intervención como eje. Lo que Keynes sostiene, Keynes habla de que para salir de determinado tipo de atascamientos, crisis y circunstancias complejas, lo que hay que hacer es generar demanda agregada. Él habla de lo que se llama la demanda agregada, que alguno de ustedes lo dijo indirectamente, que plata el Estado y obra pública, pero que no es exactamente eso. Lo que él dice es que hay que generar demanda agregada. ¿Cómo se genere? No le importa. Él habla de lo que sería el efecto de la demanda agregada. A ver si les puedo explicar lo que hay que explicar. Esto se va a demorar mucho y vamos a perder la clase de la semana del miércoles también, pero no digo, lo tenemos que hacer porque no tienen conocimientos previos, dirían los profes de didáctica. Se complica sin conocimientos previos. Las leyes, el propio Marx, cuando escribe El Capital y en el siglo XIX, escribe y explica cómo funciona el capitalismo. Que el Capital de Marx lo que trata de hacer es explicar las grandes normas y formas en las que se maneja el capitalismo. Quiero hacer una aclaración. En general, el Capital de Marx es un libro leído, es uno de los libros de economía más leídos del mundo, y en general no tiene fallas. No es que digan, nadie dice esto está mal porque describe mal. Lo que él hace es describe. Después, ¿qué hace uno? A partir de la descripción de Marx es otra cosa, pero digo, esa descripción, ¿qué describe Marx? Marx describe que el capitalismo funcionaba por ciclos. ¿Qué quieren decir ciclos? Había ciclos de crecimiento y ciclos recesivos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Qué quiere decir un ciclo de crecimiento y un ciclo recesivo? Después hay otros ciclos que son ciclos de ciclos y cosas por el estilo, y después hablan de ondas, pero no nos compliquemos la vida. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es un momento de crecimiento económico. ¿Qué pasa cuando hay crecimiento económico? Se produce más, se demanda más, y se produce más, se demanda más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como un ciclo expansivo, se crece. Vos producís, al producir más,
hay mayor actividad económica, entonces al haber mayor actividad económica, si todos producimos más simultáneamente, hay más actividad económica, hay gente que tiene más plata, si más gente tiene más plata, demanda más, entonces hay como una saludable e ideal funcionamiento. Círculo virtuoso, le dicen. Sería el círculo virtuoso. ¿Se entiende? Bien. Correcto, es correcto. ¿Qué pasa con ese círculo virtuoso? Que en un momento ese círculo se satura. ¿Por qué? Porque voy a dar ejemplos boludos. Entiendan que estoy dando ejemplos boludos porque lo que estoy buscando se ofendió de Richón y se fue. No, está Ernesto. No lo veía, discúlpenme. ¿Qué quiere decir se satura? Vos fabricás zapatillas. Llegó un momento que ya la gente tiene todas las zapatillas puestas para las 2 piernas, para las 4 piernas, para las 6 piernas y no hay más demanda de zapatillas. ¿Se entiende? Porque se saturó el mercado, se llenó, se produjo una crisis de sobreproducción. Sería algo. Se sobreestoquean. Efectivamente. Entonces, se corta ese círculo virtuoso y no compran más zapatillas. Entonces, ¿qué hace? El tipo que tenía que seguir vendiendo zapatillas para poder reponer y volver a pagarle el sueldo a sus trabajadores, todo ese tipo de cuestiones, en un momento determinado, ¿qué tiene que hacer? Bajar el precio de la zapatilla, porque no puede venderla. Entonces, cuando uno lo baja, el de enfrente lo baja más, y el otro lo baja, yo lo bajo de nuevo, ¿verdad? Entonces hay un problema, se achica la tasa de ganancia, entonces el señor capitalista dice, no, acá estoy perdiendo, no me conviene más. Entonces se empiezan a producir una serie de conflictos y problemas que terminan echando gente. Al echar gente va a haber menos demanda. Entonces, del ciclo virtuoso y de crecimiento se pasa a un ciclo recesivo y no virtuoso. ¿Se entendió más o menos esto o no? Marx, ¿qué decía? Que había un ciclo virtuoso de 4, 5, 6 años, que esto entraba en crisis, que la crisis duraba 3, 4 años, hasta que se producía o sea, 2, 3 fábricas se fundían. ¿La lógica cuál era? O sea, había 10 fábricas. Entonces salimos todos, producimos, competimos. Llegamos al fin del círculo virtuoso, se produce esto, se produce una crisis, ¿no? Cierran 2, al haber 2 fábricas menos y baja de salario, empieza a producirse otra vez el círculo de demanda necesario, entonces empieza otra vez a moverse esa rueda, se produce y vuelve la rueda a tener un círculo virtuoso hasta que llega un momento que de sobreproducción, y eso Marx sostenía en una época que duraba entre 10 años, 12, y más o menos uno verifica que había crisis cada 10, 12, 15 años en el capitalismo en el siglo XIX. ¿Está más o menos claro esto hasta acá? ¿Sí o no? Sí. Sí, entiendo. En general, esas crisis se resolvían porque se reventaban 1, 2, 3 fábricas, esas fábricas desaparecían o eran absorbidas por otros, esos otros volvían a generar esa rueda y volvíamos otra vez a tener trabajo y se resolvía con las leyes básicamente de la oferta y la demanda. Esto se produjo durante muchos años hasta que el capitalismo fue entrando en una complejización, si el término fuese correcto, que creo que lo es como neologismo, y empezó a haber otro tipo de ramas dentro de la intervención económica. El problema de la financiarización, podríamos decir ahora, el problema de las inversiones especulativas y ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué va a suceder? Se producen una serie de crisis a lo largo del siglo XIX. En el siglo XX, llegamos a, cuando empieza el siglo XX, la última crisis muy grande había sido en 1890, la crisis del 90, todos la conocen, la han escuchado nombrar en la historia argentina. Antes hubo una que es la crisis de 1874, para la cual Avellaneda dice alegremente: si es necesario vamos a pagar sobre el hambre y la sed y el sufrimiento del pueblo argentino. Había que ser guapo. O sea, hoy nadie se atreve a decir ese tipo de barbaridades. Avellaneda lo dijo alegremente en el año 1874, y la verdad que a todo el mundo le importaba un carajo porque nadie se enteraba de lo que decía Avellaneda. Pero bueno, era el presidente de la nación. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque estas crisis son recurrentes. ¿Se entiende? Entonces empiezan, llegan,
En el siglo XX hubo pocas, las guerras tapan algunas de estas crisis o las convierten en algo, las tergiversan, las esconden, las convierten en otra cosa. ¿Y qué va a pasar? Y además hay un problema, la guerra tiene un beneficio para las crisis. Espero no sonar como un hijo de puta, no quiero hacerlo, pero digo, ¿cuál es el beneficio que tiene la guerra para este fenómeno de crisis? Destruyen producción y al destruir producción justamente se elimina ese superávit. Totalmente, pero destruyen producción y destruyen otras cosas. Pero digo, básicamente sería ese el criterio. La destrucción de fuerzas de producción, de fuerzas productivas y de medio de producción genera una dinámica de necesidad de crecimiento muy fuerte a posteriori. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Porque no solo destruye producto, Alexis, destruye producto, destruye mano de obra, destruye fuerzas productivas y destruye infraestructura y todo ese tipo de cosas. Entonces vos necesitas otro empujón más fuerte. ¿Está claro más o menos o no? Cuando se sale de la crisis del año de la guerra, perdón, de la Primera Guerra Mundial, hay como una mini crisis en el 19, o sea, en el 18 hay un auge muy fuerte, en el 19 hay como una crisis. En la Argentina esa crisis se verifica con la Semana Trágica y ese tipo de cosas. En el mundo se da la Revolución Rusa, hay toda una serie de quilombos en ese momento. Y se sale rápidamente a partir de el elemento motorizante de la economía norteamericana. La economía norteamericana va a hacer 2 o 3 cosas que ustedes las han visto ya. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Woodrow Wilson apoya la salida de la guerra y empieza a tener políticas para salir de la guerra? Que los franceses rompen las bolas con el tema de las reparaciones y Wilson dice, bueno, busca soluciones. Creo que ya lo explicamos ante las vacaciones. No creo, estoy seguro. Volvió nuestro joven de Racing, ganó Racing y volvió mi amigo Ponte, de mejor humor y mejor talante que la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que por la demanda de las reparaciones la economía alemana entra en una fuerte crisis? Esa crisis desemboca en una inflación realmente terrible y galopante que dura varios años, hasta que en un momento determinado Strasserman lo resuelve. Cuando digo lo resuelve, quiere decir que hace toda una serie de medidas, ¿no? Se arregla y más o menos empieza a crecer fuertemente la economía alemana. Pero todos crecen, toda Europa crece, dependiendo fuertemente de 2 cuestiones: de la demanda norteamericana y de los créditos norteamericanos. ¿Me siguen o no? O sea, sin la demanda norteamericana de productos que produce la industria europea y sin los créditos norteamericanos que les permiten comprar producción norteamericana, financiándosela a los propios norteamericanos, ese reacomodamiento, esa recuperación europea no hubiese sucedido. Llegamos a los 20 y pico, Europa está en un proceso de desarrollo, de crecimiento y de mejora, sería un ciclo expansivo. Los Estados Unidos viven lo que se llaman, ¿se acuerdan que ya lo habíamos dicho antes de las vacaciones? Los felices 20, o los años felices, o los años de una fuerte expansión. Esa expansión tiene un problema, que es que había crecido mucho, producto de la demanda, pero la demanda, que durante los primeros 3, 4, 5 años crece fuertemente, en un momento se tiene como un freno de mano. ¿Por qué? Porque se satisfizo gran parte de la demanda atrasada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Si hoy toda la gente tuviese plata en nuestro país, la gente sale a comprar zapatos, pantalones, ropa, sale a los boliches, sale a comer, sale a un montón de lugares. Después de 2, 3, 4 años de fuerte crecimiento, en un momento vos te comes un frenazo. ¿Por qué? Porque satisfaces gran parte de la demanda atrasada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, eso pasó en el mundo en el año 25-26 y eso pegó muy fuertemente en el campo norteamericano. No así en el campo argentino, que no me corresponde, pero se los cuento porque es muy interesante.
la expansión agraria argentina sigue hasta el 28, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque el campo argentino tenía una ventaja comparativa muy fuerte con respecto al norteamericano, porque producía más barato por determinado tipo de cuestiones, y entonces tenía una fuerte ventaja y estaba mucho menos endeudado que el campo norteamericano, que había sufrido más fuertemente la Primera Guerra Mundial. Y por la forma de composición de la propiedad del campo. Piensen ustedes que nosotros tenemos una propiedad del campo de gran hacienda, donde los dueños de los campos son los dueños de los bancos, entonces no tienen un problema de crédito, de liquidez en la Argentina, porque los dueños de los campos son los tonquis, que además son los dueños de los bancos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Mientras que en Estados Unidos, al ser pequeños y medianos productores, la relación banco-productor era diferente. Voy a hacer un comentario, van a pensar que lo hago por lo de las películas y la mesa de cine, pero no es por eso. Si ustedes piensan, los 20 son los años de los chorros, ¿viste? De los chorros de banco, de los Bonnie and Clyde, de cosas por el estilo, porque Estados Unidos tiene una estructura bancaria diferente a la Argentina. Son todos bancos locales y pequeños bancos locales. Entonces, cada pueblito de porquería tenía un par de bancos, como tenía un par de periódicos y cosas por el estilo. Entonces, era diferente la estructura, el crédito estaba mucho más diversificado y había más porosidad en ese tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que va a pasar? El campo tiende a una caída de la tasa de ganancia. El capital habla como una cuestión fundamental de lo que es la tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque el capitalismo crece solamente en la medida de la tendencia creciente de la tasa de ganancia. Si ustedes lo piensan, lo que habíamos dicho antes, se produce esta crisis de sobreproducción, se produce la caída, algunos mueren y otros concentran. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Si antes había 10 y quedan 8, 6 o 5 van a crecer fuertemente en su nivel de ganancia. ¿Cuál es el problema? El capitalismo, a partir de las crisis, y sobre todo la crisis del 29, tiene una tendencia a la baja de la tasa de ganancia. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Discúlpenme, son conceptos de mierda, son conceptos complejos, pero no se puede explicar esto si no se entiende esto previamente. ¿Queda claro lo que estoy diciendo o no? Sí. Entonces no es culpa mía. Échale la culpa al que tuvo un año con usted de economía y no explicó. O sea que Dios lo tenga en la gloria y no lo largue. Pero bueno, si está en la gloria y si sigue existiendo, putenlo, hagan un problema. No sé ni quién. Volviendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cae la tasa de ganancia en Estados Unidos, sobre todo en el campo. O sea, el campo empieza a haber políticas intervencionistas de un presidente que creo que es Coolidge. Me olvidé. No me pregunten por qué. A ver si lo encuentro. Bueno, pero me parece que es un tal Coolidge, que gobierna creo que entre el 20 y pico y el 28. Entre el 21 y el 28. Es el que sucede a Woodrow Wilson. Ustedes están más fáciles para tocar, como yo tengo muchas caritas acá y tengo que seguir dando clases y me mareo, ustedes pueden verificar. Pero están Roosevelt, antes de Roosevelt gobierna 4 años Hoover, y creo que el anterior me parece que es Coolidge. Coolidge se escribe Coolidge. No importa, son republicanos, Coolidge y Roosevelt. Bueno, ¿qué quiere decir? Empieza a tomar políticas intervencionistas. ¿Qué quiere decir? Decir, miren, muchachos, no se puede producir tanto trigo. Entonces, ¿cómo se puede producir tanto trigo? El Estado norteamericano y republicano, empieza a decir, produzcan menos, saquen menos cosas, nosotros lo subsidiamos. Esto es el liberalismo visto por los yanquis. ¿Qué quiere decir? Somos liberales con ustedes, pero con los nuestros no tanto. Entonces subsidia la economía. Y hay toda una cuestión que produce una situación complicada. Y empieza a haber un espacio por el cual estos tipos sacan créditos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el crecimiento de la economía norteamericana en los años 20 está fundado en el crédito para los bienes durables y semidurables? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era eso? Compraban autos. ¿Qué? No, sí, compraban autos, electrodomésticos, que en todos lados había radios.
Digo, entonces había un fuerte sistema de crédito. Como eso ya no había tanta demanda de ese tipo de productos, porque esa es una demanda que después de 4, 5, 6 años de fuerte crecimiento se frena, pero se frena de buena manera. No digo que se frenaba. Entonces, los bancos necesitan generar un nuevo sistema de crédito y empieza a haber lo único que empieza a crecer fuertemente es el tema bursátil. La gente empieza a ver que lo único que aumenta y que crece es el valor de las acciones. Y es un mercado que crece sistemática y permanentemente. Durante muchos años las acciones crecen. ¿Saben lo que son las acciones? Se supone que son como títulos de propiedad o por lo menos porcentaje de títulos de propiedad de una empresa o algo por el estilo. Efectivamente, una empresa cuando se llama sociedad anónima está dividida en X cantidad de acciones. La cifra es arbitraria, no importa, pero digo, ponele, vos sos dueño de la Coca-Cola y decís, bueno, en un momento determinado haces una subasta de acciones y decís el 2% se vendió acá, el 3, el 0. Digo, hay empresas que tienen cientos de miles de dueños, de pequeños inversores, y hay otras que están. Digo, básicamente es eso. Y es se llama la sociedad anónima. El tema está en que se supone que tiene que haber una relación entre el valor de la empresa y el valor bursátil de la empresa. ¿Está claro o no? Hay momentos que eso se produce como un quilombo, pero hay momentos. Digo, ustedes, muchos son jóvenes, pero los más viejos, digo, el amigo Alexis, otros más, habrán visto que hubo años donde hablaban de qué empresa valía, no sé, 80.000 millones de dólares, cualquier cosa. Y vos decís, acá había un montón de empresas que valían fortunas, y vos decís, pero esto no vale nada. Digo, en la época de se llaman las .com, no sé, el nombre Patagonia valía no sé cuántos millones de dólares por ponerle Patagonia.com, cualquier boludez. Yo digo, se supone que hay una vinculación, una relación entre el valor de una empresa y el valor bursátil de esa empresa. Esto no siempre pasa. Y los que saben de esto operan en esa cuestión. Digo, si por ejemplo las acciones argentinas bajan todas, y bajan y bajan y bajan porque están en crisis, pero vos sabés que, no sé, doy un ejemplo, Edenor provee de luz a 2 millones de familias. Bueno, en algún momento va a tener que subir porque el valor tiene que ser más o menos tal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Aunque haya bajado porque hubo una crisis acá, o aunque haya subido y tenga un precio que no puede. Tiene que llegar a un valor más o menos normal y equivalente a lo que pueda obtener como ganancia esa empresa en ese lugar. Profe, pero el valor de las acciones no depende justamente de las leyes de oferta y demanda que operan en el mercado bursátil, más que tener que ver con la productividad o con la solvencia de la empresa en sí, porque por más que sea una empresa, pasó hace muy poquito con una empresa que se llama GameStop, que se pusieron de acuerdo, que de hecho le hicieron perder bastante dinero a gente muy, muy hábil de Wall Street, y que de hecho generó unos ruidos porque incluso fomentó el intervencionismo sobre Wall Street, que es algo que no se había visto nunca. Yo siempre, una empresa absolutamente fundida que por cuestiones de demanda el algoritmo dio que daba ganancia. Y está bien, pero hay un problema, Maxi. Eso terminó mal, porque en un momento determinado eso va a caer porque no tiene valor real. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vos podés estar cagando a un montón de gente. Vos podés cagar a poca gente o cagar a mucha gente, pero siempre estás cagando a alguien. Porque si la empresa, si vos, la oferta, mejor dicho, la demanda de esa acción, porque se juntan 5 boludos a jugar por internet, con todo el derecho del mundo, y está muy bien que lo hagan, y lo inventan y lo inflan, se infla hasta que se deja de inflar, que fue lo que pasó en Wall Street. Wall Street creció durante varios años. Cuando todo el mundo veía que todo crecía, todo el mundo ponía la plata en Wall Street. Como la gente no ganaba en el campo, la gente pedía crédito y compraba acciones para Wall Street. Como la gente, Estados Unidos tiene esa conciencia o esa norma colectiva. Digo, no sé si ustedes saben de dónde viene eso. En general, los norteamericanos saben que el sistema de jubilación norteamericano se llaman fondos de pensión. ¿Está? Y los fondos de pensión son fondos bursátiles. O sea, ¿de qué está compuesto el fondo de pensión? No sé, de Leandro.
Leandro pone todos los meses $2.000 para su fondo de pensión. Los $2.000 que pone Leandro no es que los guardan en una cajita a que junten hongos. Alguien los invierte diciendo que en algún momento le van a servir a Leandro pues, siendo maguita. Entonces existe esa cuestión de negocio bursátil muy desarrollado en los Estados Unidos. ¿Queda claro o no? Siempre es un estado. Profesor, lo mismo pasó en la época de Menem, ¿no? Con las AFJP que se hicieron los fondos de pensiones. Sí, pero las FJP todo el mundo sabía que iban a reventar tarde o temprano, Carlos. O sea, ¿qué es lo que sucedió en un momento determinado? Digo, hasta que en un momento fue el Estado y dijo, no, muchachos, vuelvan la guita porque los jubilados ponían más guita de lo que iban a poder cobrar. Se fue a la mierda. Tiran la piedra y esconden la mano en este lugar. Digamos, profesor, entonces que tenemos por un lado una empresa real con un valor real y por otro lado una especie de empresa imaginaria que está reflejado en esas acciones que se comercian, a veces casi diría con independencia del valor real de la empresa. No. En general, cuando las cosas funcionan más o menos coherentes, los valores tienen cierto nivel de relación. Y deberían tenerlo. Cuando no tienen, salí corriendo. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Yo tengo un amigo que labura de eso hace muchos años. Y él dice una cosa, hace muchos años me lo enseñó. Y es profesor de historia. Y trabaja, da clases. Da clases en Soldati y en barrios de ese tipo. En Lugano y en Soldati. Porque lo hace como así de hobby, ¿no? Pero digo, tiene una cuestión, me acuerdo de una época me decía, cuando la economía está bien, la bolsa está mal. Y cuando la economía está mal, la bolsa está bien. Es una regla. Pero lo que aprendes ahí con ese tipo de gente es que hay un valor de equilibrio. Debería existir ese valor de equilibrio que vos planteás que uno es ficcional y otro no. ¿Está claro, Alexis? Entonces, cuando vos te das cuenta que el valor se fue al carajo, salí de ahí. ¿Para arriba o para abajo? Para abajo, si vos tenés la suficiente guita, quedate y aguantá, porque en algún momento va a lograr ese nivel de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos en un momento determinado? Se indexa la bolsa. O sea, lo único que hay una inflación bursátil. Lo demás está contenido, está frenado, está todo, la tasa de ganancia en el campo se achicó y está en crisis, entonces les ponen cuota de producción muy baja porque no hay demanda, porque hay mucha competencia, ¿no? Y la industria también entra en un parate en un momento determinado, no porque haya crisis, sino porque no hay tanta demanda como había en los años anteriores. Entonces empiezan todos a jugar en la bolsa. Cuando todos empiezan a jugar en la bolsa, el problema que tiene la bolsa, como ustedes bien han dicho, pero yo lo quiero marcar, es que siempre hay vivillos. Entonces, siempre hay especuladores. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Profe, entonces, en el 30, pregunta, había también o sea, esto se tornó muy popular, ¿no? La inversión accionaria era, los trabajadores mismos invertían sus pocos ahorros en acciones, digo, había una especie de fiebre bursátil, ¿o eso es un mito? No, eso en los 20 y no en la Argentina, en Estados Unidos. En Estados Unidos hablo, en Estados Unidos. Sí, pero no es que fue un mito, es que en muchos casos eso tiene que ver con los fondos de pensión, porque era la forma de invertir para jubilarte más adelante, Maxi. No siempre había jubilación, en Estados Unidos no tanto, entonces vos tenés tu fondo de pensión que generalmente estaba compuesto de esa manera. Segundo, el sistema norteamericano es más complejo que la Argentina porque los bancos son mucho más dispersos. No hay grandes bancos. O sea, por lo menos no lo sabía en ese momento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Profe, hay una película muy actual sobre esto de la bolsa y las acciones, que es El Lobo de Wall Street, que explica un poco de cómo Leonardo DiCaprio, que es el máximo ahí, va creando su empresa a partir de estos mini chanchullos y agarrando a gente que tiene los ahorros y van guardando su poquito de plata y van invirtiendo ahí en Racing, a pesar de ser de Racing, la voy a tratar bien. Hay 50 películas de ese tipo, muchas con Michael Douglas. Digo, no, El Lobo de Wall Street es una, pero hay 20 iguales. No me acuerdo ahora el nombre, pero hay varias con Michael Douglas que está la película, está el tipo 20 años más tarde y cosas por el estilo. Sí, ese es el tema, pero está mostrando la actual, que tiene que ver con otro problema, que yo lo voy a explicar más adelante, Natalia, pero te lo digo brevemente ahora. El problema es que en los últimos 40, 50, 30, 40 años, lo que se llama el neoliberalismo, hay una separación entre la producción de mercancías y la riqueza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí.
En los años 20-30 todavía existía el vínculo entre o sea, vos tenías plata generando riquezas. Hoy hay gente que produce plata empollando plata, cosa que es mentira, todos lo sabemos, pero que sucede. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces de repente hay cosas que se reproducen 5, 6, 7 veces y vos decís, ¿dónde está esa plata? No está. Porque no hay. Vos tenés una empresa de petróleo y la empresa de petróleo vale 5.000 millones de dólares. Te estoy diciendo un número cualquiera. ¿Qué quiere decir? Que en tantos años que vos vas a comprar la empresa o te quedás con la empresa y vas a ganar plata. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Podés ganar más tarde o más temprano. No sé si ustedes se acuerdan, en el peor momento de la pandemia, en abril, mayo, julio del año pasado, junio, había momentos en que el dólar, el barril de petróleo valía, te daban plata para que te lleves un barril de petróleo, cosa que es un chiste, pero existía eso, existió. ¿Por qué? Porque no tenían dónde guardar el petróleo. No sé si se acuerdan, la peor época de la pandemia mundial y de la cuarentena, claro, porque vos no tenés dónde guardarlo, porque tenés tal acumulación de stock y los pozos no podés pararlos, porque si los parás se arruina el pozo, que los tipos no tenían a quién meterle los barriles de petróleo. Eso duró 2 meses y hoy el barril de petróleo está otra vez a 70, 80 dólares. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Pero hay cosas que funcionan por oferta real y demanda real. Por ejemplo, la soja. La soja estuvo en el 2008 a 600 dólares, en un momento a 500 y pico dólares, y después bajó a 250, y después volvió a subir, ahora está otra vez en 500, 500 y pico. Entonces, en eso hay especulación, pero además de especulación hay realidad. Pero en las acciones no. O sea, hubo momentos que hubo acciones que valían, empresas que valían 2.000 millones de dólares, y vos decís, pues si no es nada. ¿Por qué? Porque hay un montón de empresas hoy que son empresas que no... A ver, Mercado Libre, ¿por qué vale lo que vale? Bueno, profe, ahora hay un montón de empresas y de informática que dicen, no sé, invertí acá que está, no sé, desarrollando una app que va a cambiar no sé qué cosa, y bueno, se corre el rumor y empieza a levantar. Hay uno que es profesor de historia, es el que apareció el otro día con una que no me acuerdo cómo se llama, que está muy de moda, que lo recibió, se llama Pier Paolo, no me acuerdo cuánto. Un pendejo de pocos años que es profe de historia. Yo cuando lo escuché dije, no, esto no puede ser. Pero digo, una que hizo una app, Walla, el dueño de Walla. No me pregunten qué es Walla, no me interesa, no quiero saber. Yo lo escuché un par de veces y lo escucho básicamente y lo veo porque es profe de historia. Y me llamó pero sí, la verdad que cuantificar esos valores es difícil. Bueno, pero digo, descarten eso. O sea, hoy estamos hablando de otra realidad, donde todo se virtualizó. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estamos hablando de los 30, una fábrica producía autos, entonces producía tantos autos, entonces los autos son cuantificables, la guita esa vos la tenés, en algún momento la vas a tener. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? Se produce la crisis primero del campo, después de la industria. Entonces hay como un fenómeno de que todos, para ganar un poco, empiezan a invertir en acciones de bolsa. Y en otra cosa que suele pasar, que me llama la atención, que nadie lo dijo, que la última crisis fue sobre las hipotecas. ¿Saben qué creció a fines de la última parte de los años 20? Miami. Miami es una ciudad que creció en este momento como una burbuja inmobiliaria. ¿Qué quiere decir una burbuja inmobiliaria? La gente se compraba casas en Miami, cosas por el estilo. Digo, esto pasó en el mundo en el 2005. Usted dice el 2009, Lehman Brothers. No. Lehman Brothers es la crisis del 2008 que se llama la burbuja inmobiliaria. Pero eso fue otro momento. En 1920 y pico pasó lo mismo localizado en Miami. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Como vos no podías llenarte de guita vos teniendo una fábrica, se desviaban fondos a partir de créditos, en general estos boom inmobiliarios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces todo el mundo decía, Miami, entonces todos demandaban en Miami, compremos casa en Miami. ¿Queda claro? Pero digo, es diferente al boom inmobiliario, porque el boom inmobiliario, yo siempre cuento lo mismo. Yo estuve en España en el año 2006 y un profe de historia que fue, yo fui a dar una clase con él y estábamos laburando con él, de la Universidad de Barcelona, en un momento me dice, yo soy titular acá. Entonces el tipo me cuenta cuánto ganaba, ¿no?
Entonces me dice, no, yo gano, yo le pregunto, vamos a comer afuera, el tipo me dice, no, yo gano tantos miles de euros. Entonces yo le digo, pero esto, dice, esto es un hombre grande, se llama Caparrós Lera, murió hace 2-3 años, pero digo, el tipo en un momento me explica, y me dice, él ganaba, a ver, yo les cuento esto para que entiendan cómo funciona la lógica. El tipo ganaba 3-4 mil euros por mes, pero como además era un tipo súper capo en la universidad, iba a dar cursos de doctorado a otras universidades, con lo cual redondeaba 5 o 6 mil euros por mes a lo largo del año, porque el tipo se iba una semana a la universidad de, no sé, Badalona y daba un curso y le pagaban 3 o 4 mil euros. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Se iba 5 días a París, entonces todos los meses metía un par de cursitos de este tipo y el tipo 5 mil euros por mes. Entonces un día me explica y me dice, Eduardo, un piso en España, en Barcelona, le dicen piso a los departamentos, vale 1 millón de euros. Entonces te explicaban, el tipo ganaba 5 mil por mes. 5 mil por mes, ponele, es un sueldo altísimo. Por año son 60 mil. En 10 años son 600 mil. En 30 años son 1.800.000 euros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, el tipo me dice, yo 30 años, pagando todo, puedo ganar 1.800.000 euros. Si ganase los 30 años, los 6.000 euros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? En un momento me dice, nadie gana eso en España, porque el salario promedio era 1.500, 1.600, 1.700 euros, pero vivías aparte, tenías que comer y comprarte un auto, pagar la nafta. Entonces me dice, esto va a explotar. Nunca me voy a olvidar, me lo dijo en el año 2006. Yo en noviembre de 2006 estuve en Barcelona con él dando unas clases en la Universidad de Barcelona. Y a los 2 años explotó. Era verdad. Entonces el tipo dice, esto es una mentira. Entonces, si te compran un piso en 1 millón de euros y nadie lo puede pagar, entonces habían inventado en España un delirio que era que vos ibas con uno de tus hijos que iba a seguir pagando, con lo cual rompías la ley de herencia, porque no es que era tu propiedad, sino que era tu propiedad y de Juancito, dejando afuera a los demás. Un quilombo. Bueno, eso es la burbuja inmobiliaria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pero esto fue ahora en el 2006, 2007, como dijo Ariel, en el 2008, 2009, lo que llaman la crisis de la Baring Brothers. Cambio y fuera, Yelén. Bueno. Le habla, una come y la otra le habla y yo tengo que seguir laburando, pero me quiero matar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el medio de esto, en el medio de este quilombo, hay gente mala, como en cualquier lugar, y la gente mala en un momento determinado empieza a vender acciones, y cuando empiezan a vender muchas acciones, pasa lo que dijo alguien, que no me acuerdo, creo que fue Ariel o alguien, que dijo, y sube el precio. Sí, claro, el precio empezó a subir. Cuando el precio empezó a subir, los que sabían que eso iba a reventar, ¿qué hicieron? Empezaron a vender. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No, porque sabían que tarde o temprano en algún momento iba a reventar. ¿Quién cubrió esas pérdidas cuando se dio cuenta que se iba todo al carajo? La banca Morgan. La misma JP Morgan que existe ahora, ¿vieron? Se llama cubrir. Cuando se dieron cuenta que todo se iba al carajo, empezó a cubrir. Esto pasó hasta que en un momento determinado alguien no pudo cubrir más. Los precios habían subido muchísimo antes, los primeros días de octubre, y en un momento determinado, el 24 de octubre, se fueron todos los precios a la miércoles porque nadie compraba a esos precios. Entonces, ¿qué pasa en la bolsa? Vendo una acción a 28, nadie me paga 28, tengo que venderla a 27, nadie me paga 27, tengo que venderla a 26, hasta que en un momento determinado encuentro un precio, cayó la bolsa a ponerle 20 puntos. ¿El problema cuál era? Si vos perdías plata, vaya y pase, perdías plata. Pero si vos habías comprado plata pidiendo un préstamo para comprar acciones, cosa que hacías vos, y no era necesario que lo hagas vos, lo hacían los agentes de bolsa. Venía un tipo y te decía, Leila, te vendo 5.000 acciones tales. No, pero yo no tengo la plata. No, pero yo te doy el crédito, vos pagás en los próximos 6 meses el precio, y entonces, ¿qué haces? En 4 meses, si esto sigue subiendo, lo vendemos, te quedás con la diferencia, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Y devolvés toda la guita. Mientras todo andaba bien, obviamente no había problemas, pero en el momento que las acciones cayeron 10 puntos,
y después cayeron 30 puntos, y después cayeron X cantidad de puntos, todo se fue al carajo. ¿Se entiende más o menos cómo es esto o no? O sea, ¿cuál es el problema? Perdone, profe, para Sí, clarificarlo. O sea, empiezan a venderse acciones que compra Morgan para sostener el precio. Morgan trata de bancar los trapos durante un par de días. Hasta que digamos, no bancarlo podemos más. sostenerlo más, y entonces al no haber otro comprador que venía siendo Morgan, ahí es donde se Morgan y otros más. Hubo Sí, como sí. un intento de esos tipos de sostener y que no se caiga todo. Pero eran intentos de privados. No, nada que ver con el Estado, todo eso. No, el Estado no participa. En general en Estados Unidos esos son bastante privados. Lo que pasa son grandes corporaciones y ese tipo de cosas. Pero no. Eran tipos que decían, inclusive decían, vamos a cubrir las pérdidas. Era eso, cubrirlas, porque ellos lo que veían es que el efecto de que caigan los precios, para ellos mismos era peor que perder plata ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Claro, Eso lo bancaron. la consecuencia que preveían fue lo que sucedió, la crisis. Querían evitar la crisis. Efectivamente, bancaron 2 días, pero cuando todo el mundo se dio cuenta que todo era una cagada, ¿de qué es lo que pasa? ¿Qué es lo importante? Lo que pasa es, se produce una crisis bursátil en la bolsa de Nueva York, que no era la principal bolsa del mundo, porque la principal bolsa del mundo seguía siendo la de Londres. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Sí. En ese momento, todavía en Londres había más, pero no porque había más acciones, sino porque en Londres se negociaban los seguros y todo ese tipo de cuestiones, que creo que se siguen negociando en Londres, ese tipo de cosas. Entonces, y la moneda fuerte era la libra esterlina todavía. Pero ¿cuál es el problema? Reventó la bolsa de Nueva York. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Al reventar la bolsa de Nueva York, sucede esto que se llama el Jueves Negro, que creo que fue el 24 de octubre. Después del Jueves Negro creo que hubo un Martes Negro, que creo que fue el 29 de octubre. Efectivamente. Y a partir de eso se produce una caída brutal del valor de las acciones. Entre la última semana de octubre, las acciones perdieron, no sé, 20, 30, 40 puntos. Cuando pierden 20, 30, 40 puntos, el problema es que vos decís, bueno, se termina con las acciones y no pasó nada, ¿entendés? No sé, 50.000, 60.000, 30.000, 80.000 personas perdieron plata. Bueno, se acabó. Perdieron plata, pelito para la vieja, se cagaron esos 40, 50, 60.000 personas. Pero no fue lo que pasó. Primero, se había extendido mucho el tema de la compra de acciones. Entonces había muchas decenas, cientos de miles de personas que habían pedido préstamos y comprado acciones con esos préstamos. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Entonces el paso seguido fue que la crisis bursátil arrastró a una crisis del crédito bancario. Entonces, no se podía devolver los créditos. Si vos no podés devolver los créditos, arrastró a decenas, cientos de bancos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al haber pequeños bancos, muchos pequeños bancos entran en esa crisis brutal. Esos pequeños bancos arrastran al gran crédito. ¿Por qué? Porque están como enganchados con grandes bancos. Entonces se produce una crisis bursátil. Esa crisis bursátil arrastra una crisis bancaria financiera, y la crisis bancaria financiera destruye la posibilidad de compra-crédito y la posibilidad de créditos internacionales para comprar productos o vender productos afuera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Eso, además de que la economía ya estaba muy integrada, cuando digo muy integrada, Alemania básicamente, y otros países de Europa, pero básicamente Alemania, dependía fuertemente de su comercio con Estados Unidos, de la venta de cosas a Estados Unidos y de los créditos para comprar cosas en Estados Unidos. Entonces, esto arrastra todas las recuperaciones europeas de la época. Si ustedes miran la crisis, el país que más rápido sale de la crisis son los ingleses o es la Argentina. Mientras que en Estados Unidos la crisis dura 8 o 9 años y recién en la guerra, en la Segunda Guerra, alcanza la recuperación. Estados Unidos, por eso
la crisis se llama primero crisis y después se llama crack. ¿Vieron que se usa el nombre de crack o de Gran Depresión? Porque no fue una crisis que durase 1 año, 2 años o 3 años. Fue una crisis que duró casi 10 años en Estados Unidos. Y que solo logra recuperarse hacia finales de la década del 30 con la guerra. O sea, ¿tiene rasgos de recuperación en el 36-37? Sí. ¿Se aplican las políticas de Roosevelt? Sí. Pero para que quede claro, en Estados Unidos, en un determinado momento, cerraron 25.000 empresas y el índice de 32.000 empresas cerraron entre el 29 y el 32. Y la cifra de desempleados fue de 15 millones de personas. O sea, cuando hablamos de 15 millones de personas en un Estados Unidos que probablemente en esos momentos no llegaba a 100 millones de habitantes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, estamos hablando de un país, pónganle, que tenía 100 millones de habitantes. 15 millones de desocupados es una cifra brutal, porque quiere decir que hay un desocupado en cada familia. Cada 6 personas tenés un desocupado, o sea que en todas las familias había desocupados. Y no fueron desocupados de 1, 2 o 3 años, estamos hablando de desocupados que durante 6, 7 años estuvieron desocupados. Llegó a haber villas miserias. ¿Cómo se llamaba el presidente de la crisis? ¿Saben? Yo lo dije hace un rato. Hoover. Yo conté que el presidente anterior hasta el 28 fue Coolidge, y en el 29 asume, a principio del 29 asume Hoover, que era otro republicano. Hoover, en Estados Unidos las villas se llaman Hooverville. O sea, las villas de Hoover. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, este proceso genera lo que se va a llamar un crack. ¿Cuál es el efecto de nuestra? Porque gran parte de esto lo verán en historia de Estados Unidos y cosas por el estilo. Lo que a nosotros nos interesa es el efecto que esto tuvo en Europa y en el resto del mundo. Las consecuencias, los efectos que tuvo la crisis del 29 o el crack del 29 en Europa y en el resto del mundo fue terrible. O sea, el único país que no sufrió la crisis, ¿cuál fue? ¿Saben? Rusia. Efectivamente. El país que no sufrió la crisis claramente fue la Unión Soviética. Discúlpeme que lo corrija, más que Rusia, la Unión Soviética. Tiene razón. Pero digo, todos los demás sufrieron la crisis, en mayor o menor medida. La Argentina rápidamente logra cierto nivel de recuperación, 2-3 años después. Inglaterra rápidamente logra un buen nivel de recuperación. Alemania lo logra después del 33 con el nazismo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Afirmativo. Sí. Es demasiado básica la pregunta, pero bueno, digamos que mi cabeza también funciona en ese nivel. Estábamos hablando de una época que por supuesto las cosas eran de alguna manera reales, no existía lo virtual. Entonces yo voy a un banco y pido un préstamo, agarro un billetín, con ese billete compro acciones, ese billetín va a parar algún bolsillo, o sea, se genera la crisis. Pero ¿qué pasó con la guita? Porque la guita tenía que estar en algún lado. Sí, dos cosas. O sea, una parte, siempre la plata pasa de bolsillos. La plata, ya lo dije, creo que en algún momento dije que una de las leyes económicas de Jacobovich es que la plata nunca desaparece, cambia de bolsillo. Lo mismo que pasó en el 2001 acá. La plata no se perdió, no se quema, desaparece. El problema con el crédito para la compra de acciones es otro, Alexis, te lo explico. No te dan toda la plata para comprar las acciones. Vos comprás y pagás un 10% y el resto lo pagás cuando vas a retirar las acciones. Entonces, cuando vas a vender, te la descuentan de la que nunca pusiste. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Se llaman fondos de caución. Entonces, alguien firma que vos, pagando el 10%, compraste dentro de 40, 50, 60 días vas a pagar el resto. Nunca pagás el resto. ¿Por qué? Porque en el momento que tenés que pagar el resto, lo que vos haces es un pase de mano, vendés tus acciones a un precio mayor, te llevas un pedazo de plata y devolvés lo que debías.
¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Entonces acá hubo dos cosas. Hubo especuladores que se llevaron la plata y hubo un montón de gente que no pudo cubrir ese gasto que estaba firmado a futuro. Con lo cual, por eso cerraban las empresas. ¿Por qué cerraban las empresas? Porque los tipos no era que solamente no podían levantar el muerto que habían generado, es que además debían plata. Claro, Cuando pero estos especuladores agarraron plata, o sea, pero no la invirtieron en sostener el sistema. Totalmente. Ok. O sea, la agarraron y la guardaron, la archivaron, no sé, lo que sea, pero no la reinvirtieron para sostener el sistema. Pero digo, cuando yo te cuento a vos, te hice el paralelo con la crisis del 2008. El problema, digo, nosotros siempre discuten, sobre todo la derecha liberal argentina, habla de que la Argentina es el peor país del mundo. ¿Qué pasaba en Europa con el tema de los créditos en el 2006-2007? Te daban un crédito. Entonces vos pagabas el crédito. Yo te acabo de decir, si valía 1.000.000 de euros y vos ganabas 3.000, no lo ibas a pagar nunca. Entonces vos pagaste el crédito 6 años. Entonces vos durante 6 años pagaste, no sé, $100.000, 100.000 euros. Ponele, no creo, pero ponele 100.000 euros. Debés 900.000. Cuando vos perdías pero la casa había bajado de precio. Entonces, ¿qué pasaba? La casa que valía 1.000.000 de euros, claro, en un momento determinado pasó a valer 300 o 400.000 euros. ¿Sí? Pero vos habías firmado por 1.000.000. Entonces vos pagaste 100.000. Vendían la casa, que la compraba el mismo banco, en 300.000, y te decían, bueno, 300.000 más 100.000 son 400.000. Me debes 600.000. Entonces te quedabas sin la casa y con una deuda que no ibas a poder pagar nunca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí. ¿Eh? Sí. En este caso pasaba algo parecido, análogo, no igual. O sea, vos seguías teniendo la deuda porque no era que te habían prestado el 100% para comprar las acciones. Te prestaban el 10 o el 20% y se llaman fondo de caución. Ahora también se puede hacer eso. Vos vas y comprás 1.000 acciones que las vas a pagar dentro de un mes o dentro de 2 meses, tienen un plazo y pagás un porcentaje. Si vos sabés que van a subir en esos 2 meses, no tenés problema. Después pagas la diferencia. Pero si cayó el 30%, no podés pagar. ¿Cómo pagar la diferencia? Okay. O sea, perdés mucha plata, ¿se entiende? Porque tenés que cubrir esa diferencia. Pensá que ahí las acciones bajaron el 70, 80, 90% en muchos casos. ¿Por qué? Porque bajaron primero el 10, después el 30 y después siguieron cayendo durante meses. O sea, inclusive, no me acuerdo quién fue el que dijo que tomaron medidas intervencionistas, no me acuerdo si fue Maxi o quién. Pero, Patricia, bueno, en la bolsa de Nueva York hay como un pito que suena cuando las acciones caen más de tantos puntos. O sea, no pueden caer. Después de lo que pasó en la crisis del 29, cuando caen tantos puntos, se cierra la rueda. Se dice así, se cierra la rueda. A mí lo que me costaba, esa acción no se puede comerciar más. ¿Qué? No, digo que a mí lo que me costaba entender era que los compromisos de pago no necesariamente están vinculados con el dinero circulante. Pueden existir compromisos de pago muy superiores al dinero real que existe para cubrirlos. Existe, yo no la conozco, pero hay gente que sabe de economía. La economía funciona, ponele, si la economía real argentina son tantos billones de pesos, el líquido es mucho menos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay algo que se llama M1, M2, M no sé cuánto, que es la masa monetaria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Si todos fuésemos a los bancos, aunque sea en un mes, los bancos no pueden devolver la guita que tienen porque no existe esa plata en dinero, en billetes, quiero decir. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Sí. Profe. Sí. No, quiero hacer una consulta con respecto a... Sé de muy mala fuente y quiero confirmar o no. Con respecto a al beneficio, digamos, que obtuvo la banca, algunos banqueros puntualmente, Rockefeller y JP Morgan, en el crack de la bolsa. Después salieron, o sea, vendieron acciones, con su venta como grandes poseedores de acciones, generan una caída, digo, intencional o no, pero generan una caída que es parecido a lo que pasó con Elon Musk y el Bitcoin hace muy poquito. Salió a vender 500.000 Bitcoin y generó una caída espectacular.
del precio del Bitcoin, más o menos similar. Y después con esa plata salieron, o sea, con ya una vez que hubieron fundido las empresas y que se cayó el sistema, básicamente, salieron a comprar esas empresas y ahí como que construyeron ese, o fortalecieron ese imperio. Esa es una de las consultas. Y la otra consulta tiene que ver con la Reserva Federal. ¿Qué rol cumplió? Porque la Reserva Federal de Estados Unidos es de matriz privada prácticamente, o público-privada, pero más las definiciones las toman la banca privada. Entonces, ¿qué rol juega ahí? ¿Cómo es que ese crack afecta o se deja afectar a la banca, a la gran banca, si la Reserva Federal participa de eso? No, a ver, no tengo claro, te lo averiguo algunos detalles si puedo para el miércoles, pero lo que te puedo anticipar, porque esto lo entiendo por entender el proceso, la banca, la Reserva Federal entra mucho después de todos estos quilombos, Maxi, porque el quilombo fue en la bolsa, no fue en la banca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? La banca sufre las consecuencias, las consecuencias indirectas de la crisis de la bolsa, porque no estaban atados. Cuando fue la crisis del 2008, el problema estaba en que los bancos estaban metidos en los fondos de inversión. Inclusive el gran problema de la Reserva Federal, hasta dónde los dejaba meterse. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? En esta no había vinculación entre el JP Morgan y la crisis bursátil. El JP Morgan trató durante 2 días de cubrir las pérdidas. Cuando se dio cuenta que no servía, no podía, no hizo más nada. No es que se inmoló para sostener Wall Street, porque el negocio de JP Morgan no era Wall Street. El JP Morgan no jugaba, no era su principal negocio el negocio de Wall Street. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? ¿Qué pasa? El JP Morgan perdió plata durante 2 días, pero después va a recuperar. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente endeudada con el JP Morgan para comprar acciones. ¿Está claro o no? ¿Con qué se quedó el JP Morgan? Con los campos de esa gente, con la fábrica de esa gente, con las casas de esa gente, con los autos de la gente, o sea, pero no con las acciones. No le importaba, no era parte del negocio, porque él no era que compraba acciones. Él lo que hacía es te daba plata para que vos las compres. Y vos le dabas algo en garantía. Esa cosa en garantía puede ser una casa, un auto, una fábrica, un taller, un campo, lo que sea. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? No había ese nivel de integración ni de participación. Y la Reserva actúa solamente, ni siquiera sobre los bancos en ese momento. El rol de la Reserva sobre los bancos viene después de Roosevelt. Antes no tiene intervención sobre los bancos. La Reserva lo que hacía era el problema de cuántos dólares puede haber, y en ese momento todavía había otro tipo de convertibilidades, y la moneda hegemónica no era todavía el dólar, sino que seguía siendo la libra. Primero el dólar, primero el oro hasta el 20 y pico, y en ese momento había patrón oro todavía. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Entonces, en la medida que hubiese patrón oro, el JP Morgan y el Rockefeller no pierden, porque ellos prestaron plata. Ellos empiezan a ser acreedores, no son deudores. Vos los tomás como si ellos hubiesen hecho negocio, no. Ellos siguen siendo acreedores porque ellos prestaron plata para que los boludos compren acciones, con todo respeto. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Y obviamente se cuidan el traste de ellos pidiéndote garantía. Entonces, si vos no le puedes devolver, le devolverás lo que tengas. Con respecto a lo que dijo la hincha de Racing, que la voy a seguir tratando bien, no sé por qué, hay infinidad de películas sobre esto y muchas están en la lista de las que ustedes no estuvieron viendo. Mañana le voy a poner en el Classroom cuáles son, pero hay un montón de películas sobre esto de los años 30. Están ahí. Viñas de Ira es una, pero hay varias más, de la crisis de la depresión posterior, que no se refieren directamente al tema de la inversión bursátil, sino más que nada el problema del campo. Fue un problema que fue terrible, porque dejó a miles de farmers y pequeños. Te voy a decir porque hay 3 o 4 que están en el Classroom y que inclusive creo que están en las películas en el Classroom, pero las podés conseguir muy fácilmente. Vieron que estrenaron la que yo les mandé a ver a principio de año.
Yo acuso la de Dreyfus, ¿no? La de Dreyfus. Jacuz, sí. Ahí está la quinta temporada de Peaky Blinders, para quien no la haya visto, que habla justo de cómo Inglaterra vive la crisis, el crack del 29. No la puedo ver porque era la serie preferida de Mauricio. Nada que vea a Mauricio, que haya visto o que haya elogiado a Mauricio puede ser bueno. ¿Qué le voy a hacer? Digo, entre ese tipo y yo hay algo personal. Discúlpeme que se lo diga, no puedo. Está bien, pero usted es de Racing, con usted también, así que no hay problema. No estuvo el otro día para que hablemos de los 23, o sí estuvo, ¿no? Sí estuvo. Sí, yo es más, elogié a Silvio Romero, le dije que después del gol en el Clásico se estaba volviendo goleador del torneo. Vio como en Chile estamos bien los 33, nosotros seguimos estando bien los 23. O sea, hasta ahí llegamos. Capaz que en 2 o 3 años llegamos a 25, 26. Nosotros no queremos cosas así heroicas. De a 2 por año más o menos estamos bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, caballeros, caballeras, niñas, niñes, jóvenes? No, yo creo que es un poco esto, lo de la bolsa me hace pensar ahora en lo más actual, lo que es con Bitcoin, que Maxi lo decía, esto de Elon Musk, que sí, o sea, siendo como que es parecido y es un poco más, creo yo, actual y más... siento como que es muy parecido a lo que pasaba con la bolsa en ese año, pero más... No tiene por qué, a ver, eso tenía, en algún lugar era tangible, y estos son intangibles totales. O sea, cuando digo tangible, vos para comprar una acción tenés que poner los dólares, la de Tarasca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Esto es mucho más arbitrario, esto es una mentira absoluta. A mí, para sacarme esto con un Bitcoin me tienen que fusilar con Menéndez, Videla y Viola todo juntos, ¿no? Ni en pedo, ¿cómo vas a poner en algo que depende de un algoritmo, como si existiese el algoritmo? Digo, esto es un delirio, una mentira. No, igual no es tan así, porque hay... No, tenés razón, si la CIA no existe. No, pero es además hay una... Yo no estoy alejado de eso. Mauricio no espiaba a nadie. Dejate de joder, en serio. No, pero porque se minan los bitcoins. Yo la verdad que no lo tengo muy claro. Sí, el toto de la Champions. Hay una capacidad. De hecho, acá querían venir canadienses a invertir en una planta de bitcoins que aparentemente se producen porque es barata la energía acá. Entonces hay una relación entre el precio del Bitcoin, la energía eléctrica, entonces en definitiva está ligado a... es más, o sea, ahora el PSG cuando incorpora a Messi en su plantilla, el jeque, no sé cómo se llama, dice que va a pagar... no hable más, ¿cómo se llama ese juego? En eso que juegan ustedes de fútbol, ese fútbol de dibujito. Eso plantilla. ¿Qué plantilla? ¿Qué plantilla? Plantilla lo que uso son las piernas. ¿Qué plantilla? Bueno, lo incorpora a su plantel, a Messi y la moneda que pero el PSG, del PSG está hablando. ¿Sabes cuál es el principal sustento del Talibán? El dueño del PSG. Pero no me hablen pavadas. En serio. Ustedes me hablan de Bitcoin, del PSG, digo, todo se ha convertido en un juego de mentira. Hoy estaba discutiendo una mañana con la profesora Radetich, había una película, Mentiras que Matan, creo que se llama, del año 90 y pico. Mírenla, es muy interesante. Pues si no, la voy a agregar ahí. Trabajan De Niro y Dustin Hoffman, digo, es una... La que inventan la guerra contra Albania. Esa, contra Kosovo creo que, no contra Albania, pero por ahí pega, sí, una de esas, sí. Terrible. Bueno, vean esa película y déjense joder. PSG, ¿qué es el PSG? Todo mentira. Un equipo que tiene a, ¿cómo se llama este pibe? Icardi, ya es una mentira, directamente, déjense joder. Se llega a enterar que hay juegos que pagan por jugar y que tienen una moneda que utilizan bolsa. No es que existe, pero vos qué te crees, yo vivo con Radetich. Es la mentira de la mentira. Metida en ese tipo de cosas. No, es más, profe, hay un país de Centroamérica, ¿cómo se llama esa consola de juego que usan ustedes?
La Play, la Xbox. Radetich tiene prohibido por los médicos comprarse una Play. Yo creo que el día que se compra una Play no la sacás de la habitación. La tenés que entrar con la policía soviética para sacarla. No, yo vivo con gente que sabe de esas cosas y se dedica. Y vive metido en ese tipo de mundos, pero no es el mío. No me jodan, no. Yo acepto algunas cosas de la modernidad. Por ejemplo, el feminismo y las diversidades. Hoy me peleé con un amigo mío que se encerró en su casa porque dice, no aguanto más esto. Entonces le digo, te sacaste, dice, me borré de Netflix porque no tolero el canon feminista. Basta, dice, o sea, está totalmente loco mi amigo. Mal, pero loco, mal. Pero digo, me dice, no, y es psicólogo, eso es lo peor de todo, es psicólogo y tiene pacientes. Así que lo más grave del mundo. Pero digo, hay cosas que puedo aceptar, pero la mentira del Bitcoin, pero chicos, les están metiendo una mano en el bolsillo y ustedes se dejan. En serio, déjense joder. En el bolsillo no van a encontrar nada, así que no. Yo mucho problema no me hago. Pero, Ahora es todo billetera virtual, profe. Bueno. Yo que a mí me causa gracia todo billetera virtual, pero cuando cobran, seguro que van y miran el home banking y quieren ver que hay algo ahí adentro. ¿Qué? Alexis afirma. Sí, claro, todo virtual es todo perfecto. Yo nunca me voy a olvidar, piensen ustedes que yo vi bancos donde había 150 tipos trabajando con la mano y tenían unas cosas para que no se le manche la camisa y con lápiz y cosas por el estilo. Y ahora entras a los bancos, los primeros meses cuando nos pagaban con tarjeta, los maestros, acá está Darrichón, se fue a la mierda, ¿no? Pero digo, yo me acuerdo, había tipos que iban y sacaban toda la plata del cajero porque decían, me va a robar el cajero. Pero digo, de ahí a... ¿Usted hacía eso? Bueno, ahí tienen. Pero digo, de ahí a creer en los bitcoins, en ese tipo de cosas, no jodan. Bueno, jóvenes, mañana si puedo voy a hacer tiempo y les voy a mandar todo lo que van a tener que ver para la semana que viene, que son muchas cosas. Igual el miércoles nos volvemos a ver. Joven, bueno, Nos vemos. Chao, profe. Bueno, chao, profe. Nos vemos. Díganle al joven Darrichón que me escriba para que me diga cuándo me va a entregar los trabajos. Le digo. Ok, profe. Dale. Chao, buenas noches. Hasta luego.